Qué bendición, amados hermanos y amigos, poder saludarles a través de este su programa Escudriñando las Escrituras. Un servidor y amigo, Rigoberto Yolcay, les da la más cordial bienvenida. Damos siempre gracias a nuestro buen Dios y Padre, a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, amadísimas familias, vecinos de este pueblo y de los pueblos y lugares hasta donde esta transmisión está llegando y llegará posteriormente a través de las redes sociales. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos muy contentos, estamos muy felices, muy agradecidos con nuestro buen Dios y Padre, ya que queremos transmitirles unas noticias que nos llenan de mucho gozo. La primera noticia es que ya tenemos los programas que anteriormente hemos estado transmitiendo por Vidavisión, Canal 99, por nuestra página en Facebook. Ahí nos puede encontrar como Rigoberto Yol. Si aún no nos ha enviado una solicitud, pues puede hacerla en este momento, Rigoberto Yol, en Facebook. Ahí estamos para servirles, pero la noticia que nos llena de mucho gozo es que ya tenemos nuestro canal en YouTube. Ahí puede usted ver todas las transmisiones, todos los programas, todos los mensajes que hemos grabado desde los días de la pandemia, año 2020, 2021, y los programas que hasta la fecha se han grabado. Usted puede buscarnos, tome nota, en YouTube como La Restauración Zumpango, La Restauración Zumpango, y ahí usted puede ver todos los mensajes que hemos transmitido. Bendito sea el nombre del Señor. Y aprovechamos esta noticia, ¿verdad?, para indicarles a aquellos hermanos y amigos que nos han preguntado: ¿y usted a dónde se congrega? Pues este servidor y su familia pertenecemos y nos congregamos a Iglesia La Restauración, Iglesia Evangélica La Restauración. La iglesia central se encuentra en la ciudad de Chimaltenango, acá en Guatemala, Centroamérica. Nuestro pastor es el hermano Freddy Eduardo Marroquín. La página de la iglesia central también está disponible como La Restauración TV o Iglesia La Restauración. Usted puede buscar en Facebook, en YouTube también las transmisiones de la iglesia central a la cual nosotros pertenecemos. Pero, repito, nos gozamos porque La Restauración Zumpango ya tiene su cuenta en YouTube. Usted puede buscarnos ahí. Ahí están los mensajes que esperamos sean de mucha bendición, de mucha edificación para cada uno de ustedes. Repito, en Facebook puede buscarnos como Rigoberto Yolcay. Cualquier duda, cualquier comentario, alguna pregunta, si necesita oración o alguna consejería, pues acá en su pantalla aparecen los números de teléfono al cual, el número de teléfono, mejor dicho, al cual usted puede abocarse. Bendito sea el nombre del Señor. La otra noticia que tenemos para cada uno de ustedes es que aún tenemos algunas Biblias disponibles, principalmente para nuestros hermanos y amigos de acá, de Zumpango. Una Biblia muy hermosa que trae un forro, su cierre, ¿verdad?, para mayor protección. Pues no tiene ningún costo. ¿Para quiénes están disponibles las Biblias? Para aquellas familias que no tienen una Biblia. Amén. Aquellos amigos, aquellos recién convertidos que no tienen un ejemplar de la palabra del Señor, comuníquense y sin costo para ustedes. Será de mucha bendición poner en sus manos un ejemplar de las Escrituras, de la palabra de Dios. Así que son las noticias que nos llenan de mucho gozo. Bendito el nombre del Señor. Así que bienvenidos a Vidavisión, Canal 99. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Sin más, vamos a elevar una oración a nuestro buen Dios
y Padre. La Biblia dice que todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagamos de hecho o de palabra, en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a acercarnos a nuestro buen Dios, recordándole que debemos unirnos en oración. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, la iglesia comprada, lavada, regenerada, transformada por la sangre del Cordero Santo. Nos identificamos con esa señal gloriosa del nuevo nacimiento. Así que los hijos de Dios nos unimos en nuestras distintas necesidades, situaciones, adversidades. Si estás enfermo, ahí el Señor te toca, el Señor te sana. Si tienes necesidades de carácter material, estás desempleado o atravesando por una crisis económica, financiera, a todos en alguna medida la crisis nos afecta, nos golpea, pero algo es real. Dios es fiel, hermanos y amigos. Dios es fiel, pueblo de Dios, mis amados hermanos. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Si estás desempleado, vamos a orar que Dios te conceda un empleo. Si estás enfermo, el Señor te sana. Amado hermano, si has caído, el Señor te levanta, el Señor te restaura. Bendito sea su nombre. No olvidemos que estamos viviendo en el tiempo de Dios, los últimos días sobre esta tierra. Jesucristo viene pronto, así que estemos preparados. Gloria a su nombre. Oremos. Padre bueno, bendito sea tu nombre, Señor. Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos es tu nombre. Señor, acudimos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora tenemos acceso a ti, Padre bueno, para en primer lugar darte gloria, darte alabanza, darte adoración, porque solamente tú, solo tú eres digno de toda gloria. Las naciones, los dioses de las naciones tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Tú eres el único Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo el universo. Señor, nos humillamos delante de ti en el nombre de Jesús, dándote gloria, alabanza y adoración. Con toda la gratitud de nuestro corazón venimos a ti, Señor, presentándote nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Venimos presentando a cada hermano y hermana ahí en su hogar, en su oficina, en la fábrica, en su sala, en un hospital, en una cárcel. Padre, donde quiera que esta señal está llegando, donde quiera que esta transmisión está llegando, Padre, en este momento rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que extiendas tu mano de amor, tu mano de gracia, tu mano poderosa que salva, tu mano poderosa que liberta. En el nombre de Jesús, Padre, extiende tu mano, toca al enfermo. En el nombre de Jesús reprendemos todo cáncer, la diabetes, enfermedades en la sangre, enfermedades en la piel, enfermedades en los huesos, en el nombre de Jesús, órganos internos y externos, Padre. No importa el nombre de la enfermedad, no importa el diagnóstico médico, Señor, te rogamos, extiende tu mano. Desde la coronilla de la cabeza fluya el poder sanador, la virtud sanadora, porque está escrito que por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, en el nombre de Jesús, tu poder no ha menguado, tu poder no ha disminuido. Señor, da gloria a tu nombre, glorifica tu nombre, sanando a todo enfermo, libertando al cautivo, al que está esclavizado en el alcoholismo, en la drogadicción, en el satanismo. Señor, en el nombre de Jesús, rescata, liberta, Señor, a todos aquellos que están cautivos en las cárceles de Satanás. Padre, quebranta las cadenas,
los cerrojos de bronce, desmenuza las puertas de hierro de la esclavitud del diablo, liberta las almas, liberta familias enteras, Padre, esclavizadas en la idolatría, en la hechicería, en el ocultismo, en la adivinación, que son prácticas que tú abominas. Pero tu palabra dice: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por esa palabra declaramos, Señor, rogamos que vengas a intervenir con la libertad gloriosa, porque está escrito: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Por esa palabra tuya, Señor, obra milagros, obra portentos, obra maravillas, obra sanidades. Señor, levanta al caído, fortalece al débil, convierte al pecador, obra el milagro del nuevo nacimiento por el poder de tu palabra, por el poder de la sangre del Cordero Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Lo pedimos, Señor, lo creemos, y por la fe confesamos que estás obrando, que estás tocando, que estás proveyendo, Señor, un empleo a los desempleados, Señor, las familias en crisis económicas. Padre bueno, tú eres Dios arriba en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra, Señor, y para ti nada absolutamente es imposible. Padre, bendice a tus hijos e hijas, bendice las familias en tu pueblo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor, bendito sea el nombre de Cristo. Cuánto me gozo orando con ustedes, hermanos y amigos, y más me llena de gozo escuchando los testimonios que hermanos nos dan por las calles de nuestro pueblo, o escriben a nuestra página en Facebook agradeciendo por el mensaje, por la oración, testificando que el Señor está tocando y fortaleciendo. Eso nos inspira, nos impulsa a seguir sirviéndole al Señor, y toda la gloria sea solamente para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es su nombre. Aleluya. Para esta oportunidad, hermanos y amigos, vamos a estar iniciando un mensaje que el Señor nos ha inspirado, nos ha guiado a titularlo: Falsos profetas y maestros hoy. Bendito el nombre del Señor. Vamos a recoger nuestra mente, nuestros pensamientos, y nos vamos a enfocar en este mensaje, en este tema. Hermanos y amigos, la Escritura nos dice que Cristo viene pronto, pero el mismo Señor Jesucristo, los profetas de la antigüedad, los apóstoles, los padres de la iglesia, hablaron de una crisis económica, de una crisis espiritual que iba a afectar a la iglesia, de una crisis espiritual, de una calamidad espiritual que iba a venir en estos tiempos finales. Bendito el nombre del Señor. Y una de esas señales, hermanos y amigos, son las que nos indican que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Cuál es esa señal? Que iban a abundar, iban a surgir falsos profetas y maestros en el día de hoy, en el tiempo final. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Para ello, si tienes una Biblia a tu alcance, vamos a abrirla en la segunda carta del apóstol Pedro. En su capítulo 2, todo el capítulo nos habla de este tema.
de falsos profetas y maestros. ¿Cómo surgen? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo actúan? ¿Cuáles son sus características? Es lo que vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a oír qué dice el Señor por su palabra. Pero vamos a manera de introducción leer los primeros 3 versículos. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Leo en el nombre del Señor Jesús. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bendito sea el nombre del Señor. Qué preciosa es la palabra. Qué maravillosa, con qué claridad, con cuánta claridad el Espíritu Santo nos advierte, nos avisa, nos alumbra respecto a los tiempos. Recuerda que el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo fue indagado, fue interrogado por sus discípulos más cercanos, cuando Él les habló del tiempo del fin, cuando Él les habló de las catástrofes que iban a anunciar su pronto retorno. Y entre tantas señales, el Señor Jesús, podemos ver así rápidamente, porque es importante que leamos, que entendamos, que comprendamos. Mateo capítulo 24, voy a leer lo más rápido posible. Versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. La primera señal que el Señor menciona es que habrán engañadores. Mirad que nadie os engañe, dice Mateo 24, 4. Y el 5 dice: porque vendrán muchos. Comprendamos esto. Vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor, diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Hermano, cuán importante es que estemos arraigados, que estemos cimentados, que estemos fundamentados en la palabra, tanto más ahora que el Señor pronto viene. ¿Por qué? Porque dice el Señor que vendrán muchos, y a muchos engañarán, dice el Señor Jesús. Siempre en Mateo 24, pasemos al versículo 11. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán. Muchos falsos profetas se levantarán. Y nuevamente dice: y engañarán a muchos. No está hablando que engañarán a los inconversos. No está hablando que engañarán a los de las otras religiones y miles de religiones y sectas. No, está hablándole a la iglesia. Es una crisis espiritual que se está dando. Si retrocedemos siempre en Mateo capítulo 7, leo el versículo 15. ¿Qué dice? Mateo 7:15. Dice: guardaos de los falsos profetas. Está hablando el Señor Jesús,
que vienen a vosotros, vienen a la iglesia, vienen al rebaño del Señor. ¿Y cómo vienen? Dice que vienen a vosotros vestidos con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor Jesús está advirtiendo. Pasemos al Evangelio de Marcos, capítulo 13 y versículo 22. Son versículos similares, pero estoy haciendo énfasis porque es el Señor Jesús que nos está hablando. Dice Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Subraya eso, falsos profetas. Oiga, y harán señales y prodigios. Señales y prodigios. Esto es para poner en alerta a tanto cristiano que corre detrás de los milagros, detrás de las señales, sin poner atención en qué doctrina o qué enseñanza están dando. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Eso lo dijo el Señor hace casi 2000 años. El apóstol Pablo, pasemos al libro de los Hechos. Vamos a leer en el capítulo 20, versículos 29 y 30. Lo estoy leyendo porque el Señor nos quiere poner en alerta. Hechos 20, 29 y 30. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice, porque yo sé, hablando por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, en medio de la iglesia, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, les está diciendo a los hermanos, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por último, a manera de introducción, estamos leyendo primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Siempre el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿y cuáles son esos postreros tiempos, hermanos y amigos? Hoy estamos viviendo esos postreros tiempos. Lo que profetizó Jesús, lo que escribió el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, para un futuro. Quizá ellos lo veían un tanto lejano. Usted y yo lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Pero el Espíritu, dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu de Dios, el glorioso Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, estamos en agosto del año 2024, es parte de los postreros tiempos, algunos de la iglesia, de los hijos de Dios, apostatarán de la fe. ¿Cómo se van a apartar de la fe? ¿Cómo van a negar la fe? ¿Cómo van a caer en apostasía? Oiga, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pueblo de Dios, el tiempo ha llegado. Iglesia del Señor, esos tiempos postreros, donde iba a abundar como una pandemia, como una fiebre que ha entrado a las iglesias, y hoy en día cualquiera se autodenomina, se autonombra apóstol, cualquiera se autonombra o se autodenomina profeta. Lo que es peor, mujeres han subido al escenario a querer tener dominio sobre la iglesia, cuando, hermanos, según la palabra del Señor, los 5 ministerios,
Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son ministerios dados por Dios a los hombres de Dios, a los varones de Dios. Pero la crisis espiritual ha hecho que surjan mujeres queriendo ocupar ministerios que solamente Dios en su soberanía ha destinado para hombres, varones santos de Dios. Pero es la crisis. Por eso el tema: falsos profetas y maestros en el día de hoy, en el tiempo actual. Regresando entonces a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está escribiendo Pedro hablando del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, que en el Antiguo Pacto hubo falsos profetas entre el pueblo. No está hablando de falsos profetas de las naciones paganas, de las naciones entregadas a la idolatría, que viven abiertamente en contra de los principios de Dios. Pero está hablando del pueblo de Dios, que en el mismo pueblo de Dios surgieron falsos profetas. Por ejemplo, como en el tiempo de Jeremías, que fue tan adversado por los falsos profetas, fue perseguido, fue torturado el profeta Elías, advirtiendo al pueblo de Dios que se convirtieran de sus malos caminos, llamando Dios por medio de Jeremías a una conversión genuina. ¿Y qué hacían los falsos profetas? Adversaban su mensaje, atacaban los reyes y los falsos profetas a Jeremías, lo ponían en las cárceles, en las cisternas llenas de lodo. Jeremías fue tan odiado, tan perseguido por los falsos profetas como hoy en día los siervos verdaderos de Dios, los que están advirtiendo contra la apostasía, contra la falsedad, contra el falso evangelio, están siendo atacados, siendo vituperados, siendo perseguidos, siendo aborrecidos. Es lo mismo, pueblo de Dios, la historia se repite, pero todo está escrito. Como hubo también falsos profetas entre el pueblo, habrá entre vosotros falsos maestros. Ese tiempo ha llegado, pueblo de Dios. Es tiempo que nos levantemos en oración, en clamor, en búsqueda. Es tiempo de clamar a Dios que nos abra los ojos del Espíritu, que aplique el colirio santo, el colirio divino, para que podamos ver en el Espíritu, para que podamos discernir quién es de Dios, quién nos está hablando y amonestando por medio de Dios, como mensajeros de Dios. Que el Señor circuncide nuestros oídos y nuestros corazones para que podamos discernir si el que está al frente, si el que está predicando, si el que está hablando en nombre de Dios realmente es un siervo verdadero de Dios, un ministro de Dios, o es de los falsos profetas y de los falsos maestros que Satanás, que el Señor lo reprenda, iba a levantar y está levantando desde el mismo seno de la iglesia del Señor. Habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Cuál es el trabajo de los falsos maestros? Dice: introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué son las herejías destructoras? Son doctrinas de hombres, son mandamientos de hombres que van contradiciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia dice esto, pero ellos dicen lo contrario. Dios es tajante en santidad. Dios es tajante al demandar de su pueblo santidad, consagración, entrega, conversión, devoción
devoción, aborreciendo al mundo, aborreciendo al pecado. Pero estos falsos diluyen el mensaje de Dios con doctrinas de su propia mente, a su propia conveniencia, porque tienen temor de señalar el pecado, tienen temor de hablar de santidad, porque se va la gente y ellos pierden, ellos salen afectados económicamente. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esto nos hace entender que nos hablan en alguna medida de la Biblia, en alguna forma de la palabra del Señor, pero por debajo, subliminalmente, de una manera encubierta, de una manera escondida, meten una herejía y nos dan un 60% de la palabra de Dios, un 90% de la palabra de Dios, pero ahí viene incrustada, viene escondida, viene encubierta una herejía. Y el Señor dice que son herejías destructoras. Destruyen al pueblo, destruyen la santidad del pueblo, destruyen la consagración del pueblo, destruyen este sentir del temor santo, del temor reverente que debe caracterizar a cada hijo de Dios. Las herejías destructoras vienen a menguar tu vida de oración, vienen a menguar tu vida de santidad, vienen a menguar la vida de consagración, a tal punto que hoy al cristiano que ora, al cristiano que ama a Dios, que ama la verdad, que se identifica con la verdad, que aborrece el mundo, aborrece el pecado, señala el pecado, condena al pecado, lo llaman extremista, lo llaman legalista, lo llaman fanático. Herejías destructoras. El trabajo, las características, veremos aquí, hermanos y amigos, las características de los falsos profetas, de los falsos maestros. Número uno es que van a introducir sus mentiras, sus engaños, van a introducir sus doctrinas falsas, heréticas, torcidas, que vienen a dañar, que vienen, como dice, herejías destructoras, vienen a destruir tu fe. El objetivo de Satanás es matar, robar y destruir. Te quiere apartar de Dios, te quiere tumbar nuevamente al mundo, y cuando no lo logra, cuando no te puede hacer volver a tus pecados de antes, cuando no nos puede hacer volver al cieno, al lodo cenagoso donde Dios nos libró, entonces se va a enfocar, nos va a dejar en la iglesia, pero va a enviar a sus siervos, los falsos profetas, los falsos maestros, que hoy se han vuelto de moda, que están en su auge, en su apogeo. Usted enciende la televisión, usted mira por las redes sociales, mira y escucha los mensajes, hacen milagros, hacen portentos, hacen maravillas, pero no hablan del pecado, no hablan de la santidad, no llaman a la consagración, a la búsqueda de Dios. Se han unido con el mundo, se han fusionado con el mundo, dicen tener a Dios, dicen creer en Dios, pero su vida es una vida que ofende a Dios, una vida de pecado, una vida dominada por la carne. Introducirán encubiertamente. La señal número uno, la característica número uno es que hablan un poco de la verdad, un porcentaje de la verdad, pero ahí vienen sus engaños. Ahora que Cristo viene pronto, tenemos este reloj acá, no como un accesorio,
ornamental únicamente, sino para advertirnos: el tiempo se acerca, Cristo viene pronto, la gran tribulación está a punto, la ira de Dios está a punto de derramarse sobre toda la humanidad, y esos falsos profetas, esos falsos maestros no están advirtiendo al pueblo, no están amonestando al pueblo, no están llamando al pueblo a la santidad, a la consagración. Hablan un poco de verdad, pero ahí viene encubiertamente su engaño, sus herejías, que son herejías destructoras. Cuando el diablo ya no te puede apartar de Dios y llevarte a darle rienda suelta a tu pecado, te deja en la iglesia, pero ataca tu vida de oración, ataca tu vida de consagración, tu vida de santidad, y te dice: no seas extremista. No es necesario que ores todos los días. Dios sabe, Dios entiende. No importa que vivas un poco con el mundo y un poco con Dios. Dios te entiende, Dios es amor. Hablando palabras dulces, palabras lisonjeras, palabras salameras, están endulzando el oído del pueblo, los están durmiendo, los están embruteciendo con herejías destructoras. Las falsas doctrinas de hoy en día, y sigue diciendo: y estos falsos aún negarán al Señor que los rescató. ¿De qué manera los falsos maestros, los falsos profetas hoy están negando al Señor? Han abandonado la cruz. Ya no predican el evangelio en el cual el Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Son las condiciones del Maestro, del Señor y Salvador Jesucristo, a quien glorificamos. Pero estos del evangelio actual, un evangelio mediocre, un evangelio tibio, han negado al Señor, están negando al Señor, están en oposición a Dios, están en contra de las demandas de las sagradas escrituras, están menguando el llamado de Dios, las exigencias de la palabra del Señor, están metiendo herejías destructoras, predicando una salvación por obras, cosa que es totalmente falso. Bendito sea el nombre del Señor. Negarán al Señor. La característica número 1, que introducirán encubiertamente sus doctrinas torcidas, sus herejías. Otra característica: negarán al Señor. Predicar un falso evangelio, como por ejemplo el que está muy de moda, el llamado evangelio de la prosperidad. Enfocados esos líderes, esos falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, inclusive haciendo señales, pero para engañar a la gente. El evangelio falso de la prosperidad, enfocados en el dinero, vendiendo milagros, llamando a la iglesia, llamando a las ovejas incautas a pactar con Dios. Necesitas un milagro, tienes un enfermo grave en tu casa, tienes un hijo esclavo de las drogas, del alcoholismo, envía tu ofrenda, envía $20, envía $50 y dan un número de cuenta. Están vendiendo milagros, son mercaderes de milagros. ¿Qué es lo que persiguen? No persiguen el bien de tu alma, no persiguen que tú busques a Dios, que busquemos a Dios en temor, en santidad, en consagración. No nos advierten que Cristo viene pronto, no nos advierten que la iglesia en breve será trasladada. Su objetivo es únicamente tu billetera, tu dinero, tu cuenta bancaria, como ellos enriquecerse a través del evangelio falso de la prosperidad, metiendo sus herejías como la psicología, como el pensamiento positivo. Bendito el nombre del Señor.
las doctrinas falsas, como que la iglesia debe gobernar el mundo ahora, el reino ahora, el reino ya. O la doctrina de la nueva era que se han infiltrado en el seno de la iglesia y están tomando dominio. Se cumple lo que el Señor dice: se levantarán muchos falsos maestros y a muchos engañarán, dice el Señor. Cuánto necesitamos que el Señor nos alumbre. Pero ¿por qué la iglesia es engañada? Muchos, quizás las grandes mayorías, y esto es algo que debemos considerar muy seriamente. Miles, millones de cristianos están siendo engañados, están siendo arrastrados por estos falsos profetas y maestros. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no medita, ya no escudriña, ya no lee la palabra del Señor. No tiene tiempo. No tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para oír a Dios. Esta iglesia, la iglesia de estos tiempos, que en Apocalipsis capítulo 3 se le conoce como la iglesia de la Odisea, es una iglesia tibia. Ni está 100% consagrada a Dios, ni al mundo. Tiene un poco de Dios y quiere un poco del mundo. El Señor le dice: tú eres tibia, y por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico. Es lo que dice la iglesia actual de los tiempos finales, y se lo dice a Dios en su cara, ofendiendo a Dios. Le dice: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Se lo dice a Dios. Y el Señor le dice: y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así está la condición de la iglesia contemporánea. Por eso, por esa ceguera, no discierne que sus grandes líderes, que sus grandes pseudo apóstoles, sus grandes pseudo profetas son los falsos profetas y los falsos maestros, de los cuales el Señor y los apóstoles nos advirtieron. Negarán al Señor. Un evangelio sin santidad es negar al Señor. Un evangelio sin cruz es negar al Señor. Lo triste es lo que también Pedro el apóstol dice: y muchos, consideremos esto, muchos seguirán sus disoluciones. Las disoluciones de los falsos son doctrinas que anteriormente eran puras, pero están mezcladas con psicología, con pensamientos humanos, y ese ya no es el puro evangelio, sino que se disolvió. Muchos seguirán sus disoluciones. Detengámonos un momento. Que el Señor nos alumbre, que el Señor nos ilumine y meditemos, preguntémonos en el espíritu, en el corazón, preguntémonos: Señor, donde yo estoy, ¿me están hablando la verdad? ¿Me están predicando la verdad? El predicador, el siervo, el pastor, el predicador que está al frente es un hijo tuyo, es un siervo tuyo. ¿Me está hablando la verdad? ¿Me está guiando por el buen camino de la verdad? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy en día el verdadero evangelio, el verdadero camino está siendo blasfemado por el mundo a consecuencia de los malos testimonios que llegan como resultado de estar escuchando a los falsos profetas y maestros.
Cuánto mal testimonio no ha ocurrido en el seno de la iglesia. Muchos caídos, muchos siguiendo a los falsos profetas, a los falsos maestros, y como consecuencia el camino de la verdad, la iglesia es atacada, la iglesia es tomada como motivo de burla, de chistes, de bromas. ¿Por qué? Por tanto mal testimonio, por no amar la verdad, por no seguir la verdad. El camino de la verdad está siendo blasfemado. Otra característica de los falsos maestros, versículo 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Cuál es el objetivo de estos lobos rapaces? ¿Cuál es el objetivo de estos lobos con vestidos de oveja, que hablan bonito, que te hablan que el Señor te va a multiplicar tu cuenta, que el Señor te va a llevar a otro nivel, y solo te hablan de lo material, de lo vano, de lo económico, de lo financiero, y no se preocupan un segundo por la santidad de tu alma? Y por avaricia, ¿qué es lo que en gran medida los impulsa? La avaricia. La avaricia es el deseo insaciable de acumular riqueza, de acumular dinero, de acrecentar sus cuentas bancarias. El espíritu de avaricia, dirigido por Satanás, está gobernando la vida de los falsos profetas y maestros. La avaricia es amar lo terrenal, es amar lo material, es amar al dinero. Aman tanto al dinero que están haciendo de los cristianos incautos, de los cristianos que no se consagran, que no buscan a Dios, que no tienen el discernimiento. No los ven como almas necesitadas de Dios, no los ven como vidas, corazones que deben acercarse a Dios. Los ven como objetos de mercadería, dice el Espíritu Santo a través de el apóstol Pedro. Estamos leyendo la segunda carta, capítulo 2 y versículo 3. Por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Y cómo es que engañan a la gente? Lo hacen utilizando un lenguaje, utilizando, dice el Espíritu Santo, palabras fingidas. Bendito el nombre del Señor. O sea, utilizan un lenguaje psicológico, psicodélico, un lenguaje dulce. Te dicen hermanito, hermanita, te dan palabras falsas de bendición. No te señalan el pecado, no te dicen hermano, estás mal, si das un paso más te vas al precipicio. Si vives en pecado, si continúas viviendo de la mano con el mundo, no te advierten que tu alma se puede condenar. No, su objetivo es tu chequera, es tu billetera, tu dinero, y ellos lo que quieren es acumular riquezas. Y para que la gente no se percate, dice, les hablan con palabras fingidas. Un evangelio donde todo es dulce, donde todo es agradable al oído. Palabras fingidas, la Biblia le llaman lisonjas. Le llama palabras salameras, endulzando el oído de la gente. Si está en pecado, no lo amonestan, no lo reprenden, no lo llaman a la disciplina de la palabra de Dios. Por avaricia. Son hombres avaros, son hombres dominados por lo vano, por lo terrenal, por lo mundanal, por lo pasajero. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales
Escucha bien, esos falsos maestros, esos falsos profetas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, ciertamente Dios es amor, Dios es todo misericordia. Él se deleita en hacer misericordia, por eso nos está llamando al arrepentimiento. Su iglesia debe continuamente, debiéramos estar en una conversión ascendente, en una conversión ascendente para la gloria de su nombre, y nos da la oportunidad, nos tiende la mano si nos estamos desviando, si estamos escuchando a esos falsos profetas y maestros y no nos percatamos que nos estamos desviando del verdadero camino, de la senda antigua. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de volvernos a Dios. Bendito sea su nombre, porque el fin de todos estos falsos y de los que siguen sus disoluciones, de los muchos que son arrastrados, dice la palabra, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Ese será su fin, esa será su paga, y su perdición no se duerme. Las características: introducirán encubiertamente herejías destructoras, negarán al Señor a través de proclamar un falso evangelio, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, engañarán a muchos, muchos serán arrastrados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Que el Señor nos abra los ojos. Estamos viviendo los tiempos finales. Hoy estamos en ese auge de que cualquiera con 1 o 2 años que está medio predicando, cuando usted ve en la televisión el profeta tal y tal, el apóstol tal y tal, la profeta tal y tal, la pastora tal y tal, tomando dominio mujeres sobre los hombres, algo que la palabra del Señor lo prohíbe tan claramente, pero el pueblo no se apercibe porque están dormidos religiosamente. Un sueño los está languideciendo, los ha dejado sordos, los ha dejado ciegos, y sin darse cuenta están siendo arrastrados. Para concluir, veamos otra característica. Versículo 10. Bendito el nombre del Señor. Si puedes alabarlo, alábalo. Y mayormente dice a aquellos, refiriéndose a esos falsos profetas y maestros, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Otra característica es que estos falsos profetas y maestros son dominados por la carne, son dominados por las obras de la carne. Quieren a Dios, quieren agradar a Dios, quieren estar en la iglesia con el propósito ellos de enriquecerse. Y no hay un cambio de vida, no hay frutos de santidad, no hay frutos de una verdadera consagración. Pero el Espíritu Santo nos aclara y nos señala que estos siguen la carne. Siendo dominados por la carne, dice, andan en concupiscencia e inmundicia. La concupiscencia es un deseo carnal, un deseo malicioso, inclinado a buscar el pecado, a deleitarse en los placeres de este mundo, en los placeres de la carne. Son deseos en el hombre
aún llamándose cristiano, pero deseos que no están bajo el dominio del Espíritu Santo, que no están bajo el dominio de la palabra de Dios. Eso es la concupiscencia que domina a estos falsos profetas y maestros. Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Son intocables. No se les puede llamar la atención. No aceptan la autoridad. No están bajo la autoridad de un pastor, de un siervo genuino, verdadero. No permiten que un siervo de Dios los amonesta, porque dicen que no toquen al ungido. No aceptan el señorío ni de Dios el Padre, ni de Jesucristo el Señor de señores, ni de los siervos verdaderos de Dios. No aceptan autoridad de Dios, no aceptan autoridad del Señor sobre sus vidas. Andan siguiendo los deseos de la carne en concupiscencia e inmundicia. Por eso tanto pecado que se multiplica en las iglesias, en las congregaciones cristianas, porque Satanás, a través de estos sus emisarios, sus falsos profetas y maestros, están contaminando. Y dice la Escritura que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué dice el Espíritu Santo cuando nos amonesta con respecto al fruto de la carne, a la obra de la carne? Gálatas 5:16. Es un mensaje del Espíritu Santo para ti, hijo de Dios, hija de Dios, para ti, iglesia del Señor, para cada uno de los que el Señor nos ha rescatado. Gálatas 5:16. Y con eso concluiremos por ahora. Digo pues, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo lo contrario a esos falsos maestros y profetas que siguen en la carne, en concupiscencias, en inmundicias. Y la amonestación, la prohibición del Espíritu Santo para cada uno de sus hijos nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el Espíritu Santo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El Espíritu Santo le habla a su pueblo, a su iglesia, tan claramente. Si algo de esto ha venido a mermar nuestra fe, nos ha venido a manchar, nos ha venido a contaminar, pueblo de Dios, es el momento de humillarnos y apartarnos de estos falsos profetas y maestros y entregarnos al Señor, venir a la senda antigua, a la senda pura de su santo evangelio. Padre bueno, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, nos humillamos delante de ti. Perdónanos, Señor, nos hemos desviado, nos hemos apartado o quizá nos hemos contaminado
con las doctrinas, con las herejías de los falsos profetas y maestros, pero tú hoy nos has salido al paso. Hoy nos llamas a una verdadera santificación, a una verdadera consagración. Que el poder de tu palabra nos limpie, nos lave, nos purifique. Que la sangre del Cordero nos perdone, nos lave de todas esas manchas y contaminaciones, Padre, por el lavamiento del agua en la palabra y por la palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Damos gloria y alabanza al que pronto viene. Aleluya. Dios te bendiga y te guarde. Este ha sido tu programa, Escudriñando las Escrituras.